Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa. Ya lo saben, el programa de los vinos del Marco de Jerez en Onda Jerez Radio Televisión. Durante los próximos minutos, en nuestro programa de hoy, les vamos a ofrecer todo esto. Para empezar nuestro programa de hoy les invitamos a conocer una bodega que huele y sabe a mar y que duerme junto a la desembocadura de un río cargado de historia, el Guadalete. Hoy, en La Andana, la bodega Gutiérrez Colosía. En la sección Desde la Viña veremos el peligro de las plagas y enfermedades que acechan a la vid. En Sabor Jerez, tiempo para deleitarnos con un palo cortado con nombre de mujer, Leonor. En La Maquinilla les hablaremos de algunas etiquetas de vino del siglo XIX conmemorativas de algunos episodios históricos, como por ejemplo el centenario de la Constitución de 1812. En el Alambique llegará el tiempo de conocer y probar hasta dónde se puede llegar en el aprovechamiento alimenticio de los subproductos del vino. Y para terminar, en el Gourmet nos detendremos a conocer una de las guías referentes de los vinos españoles y por ende de Jerez. Es la guía Proemsa. Bueno, pues comenzamos nuestro programa con la sección La Andana, que hoy nos invita a marcharnos hasta la vecina localidad del puerto de Santa María. Allí vamos a conocer in situ de una bodega con unas condiciones en su interior magníficas para la crianza biológica de los vinos del Marco, entre otras cosas, por su proximidad al mar y al río Guadalete, lo que, como decimos, le confiere a los vinos una peculiaridad, unas características únicas. Conocemos cómo es por dentro esta bodega, la bodega de Gutiérrez Colosía. Es Juan Carlos Gutiérrez. Representa la tercera generación de una familia dedicada al vino de Jerez, desde que su abuelo comprara en el siglo pasado esta bodega portuense que descansa a los pies del río Guadalete. Que yo recuerde, y uno de ellos fue el Marqués de Comillas, el segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru. Y a Claudio López Bru se la compró mi abuelo sobre los años 20 de 1900. La bodega data de 1838, año en el que unos comerciantes de Cádiz la levantan en el conocido como Campo de Guía, la zona más barata y última del puerto por esa parte del pueblo. La bodega se hizo en 1838 por unos comerciantes de Cádiz. Como consecuencia de las pérdidas de las colonias españolas, pues se instalaron en el puerto, en toda esta zona de aquí que se llama la zona del Campo de Guía. Porque existía una ermita, la ermita de la Virgen de Guía, que es concretamente esta bodega, esta pared de aquí detrás, todavía conserva los arcos de la ermita. Se instalan aquí y la construyen unos comerciantes de Cádiz. Según consta en el registro de bodegas del Marco de Jerez, este casco bodeguero es el más cercano al mar. Es la bodega más cerca del mar, de todo el Marco de Jerez superior. Concretamente del río está aquí al lado, ¿no? Y la desembocadura del río está muy cerca. Originalmente la bodega estaba prácticamente en el agua. Hay fotografías donde el agua da contra la pared esta que está aquí al lado, ¿no? Esta cercanía le otorga unas cualidades excepcionales para la crianza de los vinos finos. Entonces esta bodega tiene una ventaja muy importante, sobre todo para la crianza de los vinos finos, y es que yo creo que es la bodega que más en verano más recibe el viento del sur. El viento del sur es el viento más húmedo que hay. Entonces en verano, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 y las 12, por estas ventanas que están aquí, ahí entra el viento, creando una humedad natural. Aquí huele a mar, muchísimas veces, huele a la marea baja, huele a marisco aquí dentro. Y hay un índice muy alto de humedad y como dicen los técnicos, estos vinos tienen salinidad, los vinos finos. Los vinos finos aquí mantienen la crianza biológica durante todo el año. En buena parte del espacio que hoy ocupa la bodega estuvo la ermita Virgen de Guía. La ermita de la Virgen de Guía fue destruida en el siglo XIX. Hay quien dice que fue por la desamortización de Mendizábal y quien dice que fue cuando el puerto fue saqueado por las tropas napoleónicas.
Y aquí en esta ermita pues era normal que todas las expediciones que fueron hacia América parasen aquí, pues era la última parte del río donde todo el mundo se comendaba pues para los peligros aquellos de las serpientes y de las sirenas y entonces en esta ermita pues hubo personajes, o en esta bodega, en este solo personajes importantes que pasaron desde Cristóbal Colón, Elcano, Américo Vespucci, por supuesto Juan de la Cosa, etcétera, etcétera. Muchísima gente pasó por este suelo, que actualmente es bodega, pero que antes era la ermita. Es esta, como tantas otras de la zona, una bodega sin nombre, aunque en honor a la verdad se le atribuyen dos. Pero en la pared hay fotografía que se llama Bodega de la Viña del Pollero Alto. Que había una viña, lógicamente, que se llama el Pollero Alto, y había una marca, y hay una marca de vino que se llama Vinos de la Viña del Pollero Alto. Existe actualmente, aunque yo creo que no se comercializa. Esta bodega tiene la particularidad de tener agua en su subsuelo y cuenta con un pozo de los conocidos como de marea. Tenemos un pozo ahí, creo que de los pocos pozos que existen ya, los que se llaman pozos de marea. Es un pozo que sube el agua y baja todos los días. Había muchos antiguamente en toda la ribera del río que se llaman pozos de marea. Se han ido destruyendo y bueno, este queda ahí. Entonces el agua lo tienes muy cerca. Nunca ha habido inundaciones porque la desembocadura está tan cerca. Este marco único, que se encuadra en el estilo de las bodegas catedral, por su altura y sus amplios arcos, tiene un suelo íntegramente formado por piedra de Tarifa y en las alturas por vigas de pino de Flandes. Bueno, hay una cosa muy curiosa y es que las vigas son traídas de Flandes, es pino Flandes, porque aquí el pino que había, el pino piñonero, se empleaba mucho para el forro de los barcos, la construcción naval, pero para la viga era malo porque no era tan recto como son esas vigas, ¿no? Y entonces las bodegas casi todas están construidas con tres materiales principales. Uno es la piedra de la cantera, que es la cantera que está entre Jerez y el puerto, la loza de Tarifa en el suelo y el pino Flandes arriba en la madera. Las andanas tienen una disposición que recuerda a las conocidas como de Ruedo y Bretona. Antes todas las faenas eran a mano, con las bombas, ¿entiendes? Se iban llenando las botas pegadas contra la pared, que se llama la bretona, y podía caber una bota de ruedo. Esas son unas historias que hoy casi están en desuso, entonces tienen unas andanas muy amplias. La solera, también conocida por estos lares como bajete, es de material, aunque en su día fue muy utilizada, sobre todo en el puerto y Sanlúcar, la piedra ostionera. Este precioso espacio bodeguero da cabida a finos, amontillados, olorosos, Pedro Jiménez, vinagres y a un brandy muy especial, el Cano. Una nave de aquí al lado lo veréis y veréis muchas firmas, que es donde están firmados los comandantes que han mandado el Cano. Esta bodega siempre ha sido así desde sus inicios y actualmente cuenta con unas 1.500 botas que sirven para producir unas 400.000 botellas de Jerez al año. Así es este rincón bodeguero, a orillas del Guadalete, un privilegio, en este caso, al alcance de todo aquel que quiera acercarse a sus fronteras para disfrutar de una manera de hacer y pensar el Jerez verdaderamente únicas. Si en capítulos, en entregas anteriores, abordábamos desde la viña los accidentes meteorológicos o climáticos que afectan a la vid, a la viña, hoy vamos a continuar en cierto modo abordando esos asuntos, pero ya desde otros ámbitos. Este concretamente es el de las plagas y enfermedades que afectan a la vid. Se lo vamos a mostrar en dos entregas. Ahora, en los próximos minutos, por delante, la primera. Las afecciones patológicas que sufre la vid son numerosísimas. En los próximos minutos vamos a ver algunas de las más comunes. La primera de ellas es tristemente muy conocida. Nos referimos a la filoxera, sin duda, el azote más importante de la viticultura mundial. Que ha sido el azote más importante que ha tenido la viticultura mundial. Sobre todo en Europa, que en los finales del siglo XVIII, como sabemos ya la mayoría, pues destruyó todo el viñedo. En España, excepto las zonas costeras y las islas, todo el viñedo se vio afectado.
Aquello fue una convulsión social, económica tremenda que significó un antes y un después de la viticultura. Los portainjertos, o digámoslo de otra manera, las raíces traídas de América solucionaron el gravísimo problema. Pues gracias a los portainjertos traídos de América se injertó la vinífera nacional y se logró pues el actual estado de la vid, pero fue un tema muy gordo y que todavía, como te he dicho, quedan secuelas. La filoxera se puede presentar de dos formas y sigue presente en nuestro marco, aunque de una forma controlada. La filoxera se presentó de dos formas, la radicícola y la gallícola. La radicícola, el pulgón atacaba la raíz, y la gallícola, que ataca la parte aérea de la planta, que actualmente se encuentra. Lo que pasa es que no llega a causar una enfermedad o una plaga, o sea que la asumimos perfectamente y no le damos mayor importancia ahora, pero ahí está. De las plagas que pasaron, la de la filoxera fue la más importante. De las actuales, la protagonizada por la polilla del racimo es la que adquiere más relevancia. La polilla del racimo en estado adulto es una mariposa de color marrón con puntos blanquecinos de unos 6 milímetros de longitud. En estado adulto, curiosamente, la hembra es mayor que el macho y inverna en forma de crisálida en el interior de la corteza de la cepa o en la broza del suelo. La polilla del racimo aparece en primavera y durante el día permanece oculta. Una vez que se acoplan las parejas, producen huevos que pasan por distintas fases hasta alcanzar 4 generaciones. Así, la primera generación pone huevo y hace nido para protegerse, produciendo la caída de flores. El daño importante, sin embargo, lo van a hacer la segunda y tercera generación. Donde realmente es importante es la segunda y tercera generación, porque la polilla pone el huevo en la valla y una vez que sale el gusano se introduce rápidamente, tarda un día en introducirse en el racimo, en la uva, en la valla, y una vez que está introducido es muy difícil de combatir. La polilla del racimo ha causado grandes daños en los últimos años. En estos últimos años causó unos daños muy importantes, algunos años con una virulencia tremenda. Se considera que Jerez es una de las zonas más endémicas o ha sido de la polilla del racimo. Esta plaga se trata continuamente y hoy en día ha venido a menos, entre otras cosas, porque se tiene un mayor conocimiento de la plaga. Que una de ellas ha sido por el conocimiento de la plaga. Sobre todo porque con motivo de la instalación de las atrías aquí en Jerez se incorporaron una serie de técnicos jóvenes que divulgaron a los viticultores de la zona cómo se podía controlar este insecto y realmente hicieron una labor muy importante. También rescatar productos que estaban abandonados en los almacenes de las casas comerciales, que eran eficaces para esta plaga, como el caso del cascade, un producto muy antiguo, pero que se descubrió que para esta plaga era estupendo. Y también se perfeccionó en su momento la maquinaria de tratamiento. Jerez es pionero en la aplicación de un sistema de control de esta plaga. Es el sistema conocido como confusión sexual. La confusión sexual se basa en la difusión de feromonas sintéticas en el ambiente durante 3 o 4 meses que mediante unos difusores que se instalan en el campo, que lo que hacen es expandir, como digo, la feromona sintética y confunde al macho al intentar acoplarse con la hembra. Si esto además se hace en zonas amplias, es muy eficaz
porque la vida del macho, que suele durar entre 3 o 4 días, llega un momento que se distrae, va buscando a la hembra y se encuentra con una casulita y se muere y no se acopla. Lógicamente desciende muchísimo la población. Sabor Jerez, la sección donde mejor saboreamos sin duda los vinos de nuestra tierra. En esta ocasión vamos a presentarles, vamos a conocer todo lo posible sobre un palo cortado que tiene nombre de mujer, y es mujer con temperamento, con elegancia, con finura, un vino realmente excepcional el que les presentamos hoy, el palo cortado Leonor de González Vías. Acercarse al palo cortado es hacerlo a uno de los vinos más misteriosos y mágicos de cuantos existen en el marco, y es que, como se dice en el mundo de las bodegas, el palo cortado de libro no se sabe a ciencia cierta cómo se hace, sencillamente surge, nace. Efectivamente, el vino, el palo cortado ha generado muchos ríos de tinta y yo creo que eso es bueno para Jerez y es bueno que haya esa especie de incluso de misterio en este vino, ¿no? Pero yo, hablando de libro, siempre me gusta definir el palo cortado como lo hizo Manuel María González, el fundador de González Vías, en lo que llamamos la Biblia del Jerez, ¿no? Que es este libro que bueno, es un compendio de mesilla de noche para salir de cualquiera de estas dudas, ¿no? Y define muy claramente el palo cortado como un vino que se suele aplicar este nombre, dice, a un vino oloroso que en general se da en muy poca proporción, ¿vale? Estos vinos son limpios en la nariz, es decir, que se asemejan a los amontillados, ahí está el matiz, pero que en el paladar tienen una gordura. El palo cortado Leonor se puso en el mercado hace año y medio y completa una gama de vinos entre los que se encuentra Viña Ave o Alfonso. Pues Leonor efectivamente es un palo cortado aquí considerado de libro, es una maravilla de vino que efectivamente ponemos en el mercado hace aproximadamente año y medio, completando la gama de vinos con Alfonso, Amontillado Viña Ave, Néctar Pedro Jiménez, y es verdad que faltaba ese palo cortado en esa gama, porque como todos sabéis tenemos el palo cortado de 30 años que es Apóstoles, un Bors. Hoy en día, y a tenor de lo que establece el reglamento de la denominación de origen, es posible hacer un palo cortado bajo las premisas, entre otras muchas, de asemejarse a un amontillado en nariz y a un oloroso en boca. De todos modos, la historia de Leonor comienza mucho antes de su crianza en la bodega. Hay que marcharse a la viña. La selección desde el origen, desde la viña, tan importante para esta casa y tan importante para el mundo del vino en general, que es el origen de todo, ¿no? Esas albarizas, ese palomino del Jerez superior, los pagos fundamentales de Macharnudo, Carrascal, Balbaína, toda esa selección, como digo, en origen, esas extracciones en la mortulación de la uva muy delicada, muy suave, esos mostos procedentes de escurriduras sin ningún tipo de presión, son lo que pueden dar con mayor facilidad origen a un palo cortado, ¿no? Tanto los palos cortados predispuestos para ello como los espontáneos tienen su solera y criaderas. La aparición de esos palos cortados o incluso la predisposición de esos mostos, de esos sobretablas que van a producir esos palos cortados, pues se desarrolla, y luego la crianza y el envejecimiento de estos palos cortados, en el caso de González Vías, se hace una solera específicamente destinada a ello y por supuesto siguiendo el sistema tradicional de solera y criaderas, ¿no? Y de ahí que podemos llegar con Leonor, podemos llegar a ese Apóstoles, que es el palo cortado de 30 años, después de una media, como digo, de envejecimiento para llegar a la consideración de Bors, ¿no? Leonor tiene una vejez media de unos 12 años, es muy valorado entre los consumidores del palo cortado y ha recibido ya numerosos premios. Pero vamos, si les parece, a catarlo, para saber cómo es este palo cortado. Yo creo que un poco su nombre lo indica, ¿no? Es un vino eminentemente jerezano, por una parte,
porque tiene ese color de oloroso, esa potencia aromática, con unos tonos tostados y con la presencia de un mix de frutos secos súper interesante, y luego todos esos matices que son frutos del palo, que son intrínsecos al palo cortado, de ese paso de boca ligero, de esa similitud o acercamiento a la finura de los amontillados, todo ese conglomerado de términos que hablan de suavidad, de carácter, yo lo defino como elegante, pero el palo cortado tiene la virtud, y es otra virtud y por tanto una ventaja de poder ser muy personal los matices de esos vinos, ¿no? Para mí, como digo, yo definiría todo eso en un vino especialmente elegante, ¿no? Leonor es un vino de momentos y puede tomarse con numerosos acompañamientos según el momento del día. Un palo cortado es un vino de momentos, ¿no? Pero que por supuesto tiene un hueco en la amplia gastronomía del local, ¿no? Y en ese sentido, pues este vino acompaña a la perfección a un queso de la Sierra de Cádiz, que tenemos tanta variedad y tanta... incluso si nos vamos a la huerta, ¿no? Cualquier verdura a la plancha, algunas verduras que son difíciles de matizar, con el Leonor palo cortado funcionan a la perfección. Por supuesto, si nos vamos a la cocina tradicional de cuchara, ese poder desengrasante que tienen en general todos los vinos de Jerez y en concreto el Leonor, que después de 12 años pues ha concentrado pues todos sus valores organolépticos y con esa puntita de alcohol que tiene hace que el desengrase en el paladar sea muy intenso y por tanto permita disfrutar de cada bocado, de cada cuchara, de esa berza de la campiña jerezana, de esa maravilla de guisos tradicionales que tenemos, que en mi opinión son fantásticos para este vino, ¿no? Por supuesto las chacinas ibéricas también de la Sierra, muy cerquita de aquí, pues son todas un espectáculo de sensaciones con este tipo de vino, ¿no? El soleraje de este vino duerme y envejece en dos grandes bodegas de González Vías. Leonor duerme, envejece en el núcleo central que llamamos, en el conjunto monumental de la bodega de González Vías y bueno, está en concreto en la bodega de la Cuadrada, que ahora veremos, y ahí envejece su soleraje, que día a día controlado por los capataces que hacen sus controles organolépticos para ver que la evolución y que el carácter del vino no se pierde y se mantiene intacto a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Por último, si les parece, conocemos de cerca el diseño de la botella, muy similar y unido a la de otros vinos de gama con los que comparte protagonismo. Ha venido a incorporarse acertadamente al portafolio de la gama de Jereces de González Vías y por tanto buscamos esa visual de gama que en determinados mercados es muy importante. Ten en cuenta que estos vinos, como todos los vinos de Jerez, tienen un marcado carácter internacional, a pesar de que gracias a Dios en España son cada vez más considerados, pero el concepto gama es importante, ¿no? Bueno, pues en la maquinilla de esta semana vamos a mostrarles quizás no un episodio histórico que tenga que ver con el vino de Jerez, sino más bien referencia histórica a una parte importante del vino de Jerez, como es el que comprenden sus etiquetas. Y es que si nos marchamos hasta el siglo de oro del sherry, hasta el siglo XIX, fue una época de tiempo en la que se produjeron o proliferaron un gran número de etiquetas especialmente conmemorativas de eventos pasados o que hacían alusión a episodios históricos que se vivieron en ese siglo. Pues bien, bajo el título general, genérico de las etiquetas conmemorativas del siglo XIX, les presentamos a continuación un reportaje que esperamos y deseamos sea de su interés. Hablar de la etiqueta es hacerlo necesariamente de la botella de vino a la que acompaña necesariamente.
La botella llegó después de la bota o de las cajas de madera que sirvieron para transportar el vino, y además lo hizo con formas un tanto extrañas, con un pequeño relieve que contenía una breve reseña del vino en cuestión. No sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se incorpora la etiqueta como tal a la botella de vino. En el siglo XIX, cuando a esas botellas se le incorporó la etiqueta en papel, sería ya entrado en la segunda mitad del siglo XIX, que tuvo su apogeo pues a finales del XIX realmente, con unas calidades increíbles en lo que es la industria de la creatividad litográfica y de diseño de estas etiquetas, y entonces ya marcamos unos periodos en ese tiempo. De la etiqueta relacionada con la botella, que va a imprimir ese carácter hasta nuestros días. Realmente no ha habido cambio en ese aspecto, con la información posiblemente más completa en el contraetiquetado de las botellas que actualmente conocemos. La cultura de la etiqueta procede o adquiere especial importancia en países como Alemania o Francia y entra en la península por Cataluña. Ese apogeo importante de la industria de la etiqueta de diseño gráfico viene influenciado en un proceso evolutivo desde el centro Europa, sobre todo de Alemania, Francia, especialmente algo Inglaterra, pero sobre todo Alemania y Francia, la que van a ir influenciando en ese desarrollo industrial del etiquetado de las botellas, y que va a entrar por Cataluña, evidentemente, va a continuar por Valencia, pasará por Málaga, donde también hubo una importante industria vitivinícola, y también van a incorporar a esa industria las nuevas tecnologías del etiquetado de vino, y ahí también va a ser un foco importante que pasaría posteriormente a Cádiz en esa evolución, en ese camino. Cádiz capital va a tener la importante litografía alemana, que aún se conservan sus piezas y documentos en un museo que hay en la capital de la provincia, en Cádiz, y entrará también evidentemente a Jerez, ¿no?, donde va a haber un boom tan importante que en los años 60 del siglo XX será una de las grandes industrias a nivel europeo. Las etiquetas de finales del siglo XIX e inicios del XX se hacen eco especialmente de acontecimientos históricos que quedan reflejados en las botellas de vino de Jerez. Es el caso, por ejemplo, del centenario de la Constitución de 1812. También sucede con la pérdida de las colonias americanas como Cuba, Puerto Rico o Filipinas. Esto va a tener su reflejo, evidentemente, en ese etiquetado que las bodegas, la industria vinatera del Marco de Jerez va a producir, y va a producir en una gran cantidad. Hay pequeños estudios. Ana Gómez, una especialista de Sanlúcar, ha estudiado profundamente este aspecto y ha publicado su tesis doctoral sobre el etiquetado en general, pero uno de sus capítulos está dedicado a las etiquetas que van a reflejar distintos aspectos de este periodo, tanto de la independencia, el periodo de independencia, como de la Constitución de 1812, que en este año celebramos el bicentenario. El cómo se reflejan estos episodios históricos se hace a través de sus personajes y protagonistas, representando a personajes históricos vinculados a ese momento, como puede ser Nelson, la batalla de Trafalgar, que tuvo varias etiquetas por otras bodegas. La más famosa fue la de CZ, el brandy Trafalgar de CZ, representando una escena naval de la batalla, una de las varias escenas que representaba la batalla de Trafalgar, con un retrato de Nelson en esa etiqueta, y que tenía especialmente su mercado en Inglaterra, evidentemente. Un brandy magnífico, por supuesto, y también personajes como Napoleón también, aunque fuera el invasor, Napoleón va a tener su reflejo en algunas de las etiquetas de los brandys del Marco de Jerez. También Wellington, que fue el general inglés que va a coordinar a las tropas británico-españolas que van a luchar contra los franceses, va a tener también su etiqueta en una de las bodegas Hidalgo de Sanlúcar de Barrameda. Este reflejo en el etiquetado es toda una constante.
Fernando VII, que aunque fuera también un rey contradictorio y muy polémico, las bodegas Osborne lo van a reproducir en un dibujo recreando el cuadro que Vicente López, el pintor oficial de la corona o de Fernando VII, pintó y que están conservados. También personajes como Agustina de Aragón, la batalla de Bailén, en la que también Osborne, sobre todo Osborne, la bodega de Osborne va a incidir mucho en ese aspecto porque va a editar etiquetas como Independencia, con un fondo del cuadro de Sorolla en la defensa del cuartel de artillería de Madrid, y también la batalla de Bailén, reproduciendo el cuadro de Casado Alisal, que también será el fondo de su etiqueta de su vino, Bailén. Personajes importantes de países sudamericanos que obtienen la independencia de España también tienen su lugar en el etiquetado del sherry. En los personajes que van a actuar en los países sudamericanos que han sido nuestras colonias, que habían sido nuestras colonias hasta hacía bien poco, en Sudamérica, en Hispanoamérica, y personajes como Bolívar, presidente en ese momento, o posteriores, ¿no? de países como México, Argentina, sobre todo, o Venezuela, Colombia, como es Bolívar, ¿no? un líder emblemático de la independencia de Hispanoamérica, pues van a estar también reflejado en estas etiquetas. Bueno, pues abordamos en los próximos minutos un tema que ya hemos tocado en De la Viña a la Mesa, pero ciertamente lo hicimos de pasada. Hoy nos detenemos un poco más en lo que venimos a llamar las esencias que se obtienen de los subproductos del vino y que tienen una aplicación en alimentación. Van a ver qué aplicaciones realmente asombrosas, y todo ello nos lo explica el especialista en estas cuestiones en De la Viña a la Mesa. Él es Carmelo García Barroso, de la Universidad de Cádiz. Desde la Universidad de Cádiz hace ya tiempo que vienen investigando en la aplicación de los subproductos del vino con fines alimenticios. Una vez que se caracterizaron algunos de ellos, se dieron cuenta de que hay componentes nutritivos y además son aptos para el consumo humano. Cuando hablamos de subproductos, hablamos en muchos casos de los restos que quedan tras un proceso en el que se ha trabajado con la uva o los mostos o el vino. Es el caso, por ejemplo, del ollejo, tras el prensado de la uva, o del orujo. Este último, precisamente, hace posible que se elabore una mermelada muy nutritiva y de exquisito sabor. Otro producto que no continúa para la elaboración del vino y que tradicionalmente es desechado son las pepitas de la uva. Otra de las ideas es, por ejemplo, utilizar las pepitas de la palomino fino, tratada adecuadamente, o sea, se le hace una trituración y se pone en una situación en la que tenga una textura que se pueda masticar perfectamente, y la estamos incorporando en galletas, con lo cual estamos entrando en lo que se denomina alimentos enriquecidos con componentes que tengan propiedades saludables, lo que se denomina alimentos funcionales. Estas pepitas aportan innumerables beneficios que conviene no olvidar. Pues le está aportando, aparte de ese aspecto cultural y tal, son propiedades muy saludables, porque la pepita de uva es muy rica en una familia de compuestos polifenólicos que tienen propiedad antioxidante muy alta, con lo cual estamos incorporando a la galleta ese valor añadido que es capacidad antioxidante. Igualmente, además, también la pepita tiene también una serie de ácidos grasos poliinsaturados, por tanto le está incluyendo también ese valor añadido que puede ser preventivo de riesgos cardiovasculares. Y además también le estamos aportando fibra. Las pepitas tienen bastante fibra alimentaria, fibra soluble, y por tanto estamos hablando de una galleta con un valor saludable considerable. Frente a estos subproductos también se está investigando y llegando a buen puerto en la utilización de productos enológicos acabados, como por ejemplo los brandis, toda la gama de jereces o los vinagres. Bueno, pues lo estamos incorporando con
o un elemento que también es muy nutritivo, que es el chocolate. Así lo que estamos haciendo es incorporar en formato de trufa o en formato de bombón estos productos. Y así tenemos, por ejemplo, trufa al brandy de Jerez, vinagre al brandy de Jerez y bombones de toda la gama de los vinos de Jerez. La incorporación de brandy o vino de Jerez o vinagre tiene la particularidad que se hace como esencia. Una particularidad que tiene estas trufas y estos bombones es que para nosotros incorporarlo lo que hacemos es que le eliminamos todo el líquido, y al eliminar el líquido de una forma adecuada, así, un proceso físico, es parecido prácticamente a lo que se hace cuando en cocina haces un reducido, por ejemplo, del Pedro Jiménez, que está muy de moda y que prácticamente pues es raro el programa de televisión en el que no se comenta que esto lleva un reducido al Pedro Jiménez, pues como si fuese en la sartén de nuestra cocina, pero en unas condiciones físicas en las que no alteramos los sabores por el calor, y sobre todo que no se pierde el aroma, con lo cual estamos hablando de una esencia de vinagre, esencia de brandy y esencia de toda la gama, de toda tipología de los vinos de Jerez, y esa esencia sabe perfectamente, tiene un sabor idéntico al sabor de su producto de origen, sabe a brandy, sabe a vinagre y sabe a todos los tipos de vino. Esta investigación es solo uno de los eslabones de una cadena en la que participan numerosos agentes, desde la bodega, que aporta los subproductos, pasando por la universidad hasta llegar a la comercializadora. Precisamente, tras innumerables catas del producto y trabajos y comprobaciones de la estabilidad del mismo, se llega a una fase en la que hay que comercializarlo. Y luego viene ya la última fase. La última fase es, bueno, pues ahora esto hay que comercializarlo. Entonces aquí se plantea, pues se crea la empresa a partir de la universidad, como de hecho hemos hecho ya, por ejemplo, con la de los productos cosméticos obtenidos de los subproductos. O también que quizás aquí, al tratarse de alimentos y tal, como ya hay empresas que hacen chocolates perfectamente, y aquí en Jerez tenemos varios ejemplos, pues yo creo que lo que suyo sería llegar a un acuerdo, y nosotros, la universidad, aportaría todos los estudios previos que se han hecho, que ya evidentemente ya no es investigación, pero ya están los productos totalmente desarrollados, y sencillamente pues llegar a un acuerdo con una empresa para que, bueno, la universidad aportaría lo que es el know-how, que es bueno, porque claro, incluir los vinos, incluir los subproductos en las galletas, en la mermelada y tal, ahí es donde está, vamos a decirle, como se dice popularmente, el secreto está en la cocina. Pues el secreto en este caso está en el laboratorio, ¿no? La realidad de estas investigaciones nos hablan, afortunadamente, de empresas y restaurantes realmente interesados en esta iniciativa, que puede tener un gran futuro. Sí, efectivamente hay varias empresas que están muy consolidadas aquí en la zona, que tienen ya una experiencia en elaboración, por ejemplo, de productos derivados del chocolate, como elemento principal el chocolate, y que están bastante interesados. Aquí la cuestión está en llegar a ese acuerdo, porque nosotros lo que le aportaríamos a ese elemento de chocolate sería, porque hacer bombones y hacer trufas es muy sencillo. Es sencillo si tiene toda la infraestructura como lo tienen prácticamente muchas empresas aquí en Jerez, ¿no? Y también otra cosa muy curiosa es que están muy interesados varios restaurantes. Bueno, pues tras las oportunas explicaciones de Carmelo, quizá lo mejor sería, para terminar este reportaje, probar el resultado de tanto trabajo y tanto tiempo de dedicación. ¿No te parece, Carmelo? Hombre, claro, por supuesto. Sí, para eso está. Llega el gourmet, y en esta ocasión vamos a conocer de una guía muy especial. Saben ustedes que
Guías como Michelin, como La Peñín, se dedican, entre otras cosas, a presentar vinos con sus oportunas valoraciones, recomendaciones, etc. Bueno, pues en este caso, como decimos, vamos a conocer de una de esas guías, pero es la guía del periodista madrileño Alejandro Proensa. La guía Proensa 2013 durante los próximos minutos en De la Viña a la Mesa. Como cada año, desde 2002, en el último tramo de noviembre llegó la guía Proensa. En su última entrega, que acaba de salir a la calle, registra un cambio fundamental. Después de 10 años, la selección de los mejores queda limitada a los vinos que alcanzan o superan los 90 puntos, frente a las anteriores ediciones, en las que tan solo era necesario obtener 80 en las catas que el autor, el periodista madrileño Andrés Proensa, realiza a lo largo del año. El cambio se justifica sobre todo por los progresos cualitativos que por distintas razones está experimentando el vino español. A la finalización de las catas, el autor realizó un cálculo superficial de los vinos que alcanzan la calificación mínima y dio como resultado una cifra cercana al millar, una cifra, por cierto, inasumible por la filosofía de la guía, que siempre quiere ser una selección restrictiva de los mejores vinos y resultar manejable, aunque nunca hasta ahora cumplió el objetivo de hacer una selección de en torno a 500 vinos. Es un cambio importante que resulta de la intención de mantener los criterios y la filosofía en una guía que busca ayudar a los consumidores a elegir las mejores opciones entre los millones de etiquetas que llenan las estanterías y las tiendas de vinos. La guía Proensa 2013 mantiene el estilo de la publicación con una primera parte dedicada a la crónica 2012, un repaso de lo más importante sucedido en el mundo del vino en un año como este, que se dibuja como crucial en el periodo de cambio que está experimentando el vino español. La segunda parte, el cuerpo de la guía, está estructurada como siempre por denominaciones de origen, con 2 capítulos finales dedicados a las denominaciones de origen de pago y a los vinos de mesa y vinos de la tierra, respectivamente. En cada capítulo se incluyen las bodegas y sus vinos seleccionados con la información necesaria sobre cada uno de ellos y una descripción sencilla, resumen de las fichas de cata más completas que podrán ser consultadas dentro de unas pocas semanas. En cada zona y en cada bodega se ofrece un texto con lo más importante de su trayectoria, noticias o análisis. Todos los textos se renuevan cada año. La guía Proensa 2013 incluye 482 vinos de 232 bodegas de toda España. Los vinos y bodegas pueden ser consultados ya en www.proensa.com. La publicación mantiene el mismo precio con el que salió a la calle a finales de 2002. Son 17,5 euros, todo incluido, y está disponible en librerías de toda España y a través de la misma web www.proensa.com. Tío Pepe en Rama, Amontillado del Duque y Tío Pepe son algunos de los vinos del marco que están en esta lista, ya que superaron la puntuación de 90 puntos establecida por el experto. Pues tras todos los contenidos que llevamos visto hasta ahora en De la Viña a la Mesa, le toca el turno a de la A a la Z. Miteado o mitad y mitad. Mezcla de igual volumen de vino de Jerez y alcohol vínico con que se hace el encabezado. Moños. Parte opuesta a cada cama en los palos de cargar. Puya. Limpia puya. Echar mosto o vino en las botas a caño libre, sin rociador. Ranchear. Vivir de rancho en rancho, de viña en viña, de la caridad de los que lo forman. Sancocho, mosto cocido similar al arrope, pero en el que la reducción de volumen es de solo 1/3 del líquido original. Vena, vena de lías. Hilillos de lías o turbios que salen con el mosto o vino al sacar en claro por medio del canuto o bomba. Señoras, señores, gracias por la atención prestada, cordiales saludos. Volvemos la semana que viene, si ustedes así lo desean, aquí, en De la Viña a la Mesa, el programa de los vinos del marco de Jerez, en Onda Jerez Radio Televisión.